Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Platja d'Aro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana en Informe Enigma volvemos a poner en entredicho las versiones oficiales y todo aquello que nos han contado los libros de historia. Junto a José Luis Jiménez viajaremos al antiguo Egipto, cuna de faraones y misterios, para desvelar el verdadero origen de las pirámides de la meseta de Giza. Según las fuentes oficiales, se trata de construcciones funerarias que se edificaron bajo las órdenes de faraones de diferentes dinastías. Sin embargo, ¿cómo lograron desplazar los enormes bloques y cómo se logró la construcción de tan perfectas estructuras en aquella época? ¿Para qué se construyeron realmente? ¿Quiénes fueron los artífices principales? ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Qué herramientas usaron si tan siquiera conocían la rueda? Todo esto y mucho más a continuación con Jorge Ríos. Y para finalizar, Yolanda Martínez en Voces del Más Allá nos habla de los falsos. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en Enigma-RPA o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com. Las hemos leído en libros de texto, visto en películas, escuchado en conferencias, pero las investigaciones posteriores las han puesto en entredicho, porque ¿cuántos de ustedes consideran que las Torres Gemelas del distrito financiero del World Trade Center se derrumbaron debido al incendio producido por el impacto de dos aviones? ¿Cuántos de ustedes creen que el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado a manos de Lee Harvey Oswald? ¿Cuántos de ustedes, en definitiva, se creen a pies juntillas todo lo que nos cuentan, como por ejemplo que Van Gogh se arrancó la oreja entera, o que los emperadores romanos sentenciaban a muerte a los gladiadores bajando el dedo pulgar, o que Cervantes era manco? Pero la historia está ahí, porque unos pocos decidieron lo que debíamos creer la mayoría. Y así podríamos pasarnos horas y horas, desmontando historia tras historia, desmintiendo milenio tras milenio. Sin embargo, no es el objetivo de este espacio de hoy. Hoy queremos invitaros a que seáis vosotros quienes investiguéis, quienes indaguéis y adoptéis vuestra propia versión de los hechos. Por ello, os vamos a trasladar al antiguo Egipto, quizá para mostraros la mayor controversia de la historia, uno de los lugares que más enigmas y mentiras esconde. Y creemos que es un buen escenario para que a partir de aquí vosotros decidáis qué queréis creer. Queridos amigos, acompañarnos esta noche a la Tierra Prometida, cuna de faraones, leyendas y tesoros, para conocer la verdad detrás de las grandes pirámides de la meseta de Giza. En los albores de la historia fueron transportadas a través del desierto 13 millones de toneladas de rocas, las suficientes para construir una ciudad como Londres. Durante décadas se edificaron enormes monumentos que hacen palidecer a la Catedral de San Pedro o al Empire State Building. Las tres pirámides de Gizeh y la Gran Esfinge, maravillas del mundo antiguo envueltas en misterio. ¿Quién las construyó? ¿Con qué intención? Dicen los expertos que se erigieron hace 4.500 años como tumbas para los faraones.
No ven aquí ningún misterio y descalifican a quienes no piensan como ellos. Las pirámides, en general, no son muy populares entre los egiptólogos porque son muy abundantes. Hay un centenar de ellas. Y pienso que también tienen mala fama. ¿Han traído a tantos chiflados? La Gran Pirámide tiene este poder sobre la gente. En mi opinión, tiene el poder de destruir el sentido común. La historia oficial ha mantenido oculta la verdad desde el origen de los tiempos, negando la intervención externa en la creación del ser humano. Las grandes construcciones megalíticas que aún siguen en pie, restos arqueológicos con miles de años de antigüedad, son la muestra de la tecnología de un pasado mucho más avanzado que la tecnología actual. El tiempo discurre en diferentes direcciones, dependiendo del multiverso donde se produzcan los hechos. Existen tantos futuros posibles como cambios se realicen en el pasado. El ser humano está despertando a la conciencia cósmica y la élite oscura lo sabe y hará todo lo posible por evitar su despertar. Con este verso del nuevo libro Evolución de nuestro buen amigo José Luis Jiménez, damos el pistoletazo de salida a este Informe Enigma, un espacio donde queremos visitar algunas de estas megaconstrucciones y sus vestigios con los hermanos mayores y sobre todo centrarnos en las más famosas de todas, las pirámides de la meseta de Giza. José Luis Jiménez, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Querido José Luis, estamos acostumbrados a leer en tus libros versiones que no son las que nos han contado, que no son las oficiales. En Evolución parece que ocurre lo mismo, ¿no? Pero en este caso, en lugar de centrarte en esa página oculta de la religión cristiana, católica, en María Magdalena, ahora te centras más en construcciones megalíticas y aportas fotografías y pruebas para que la gente comprenda que lo que estamos leyendo en los libros de historia no siempre es, valga la redundancia, la historia oficial. Bueno, de hecho, este libro de Evolución no trata solamente de las construcciones megalíticas. Es cierto que hay varios capítulos porque se abarcan la mayoría de las construcciones ancestrales y megalíticas, por supuesto, que tienen antigüedades milenarias. Y cuando digo milenarias me refiero incluso a antediluvianas, como pruebas o evidencias precisamente de la existencia de otras civilizaciones mucho más avanzadas tecnológicamente a lo que la historia oficial nos ha venido contando, ¿no? Y bien, entre estas construcciones megalíticas, por supuesto, no podía faltar las grandes pirámides de la meseta de Giza en Egipto. En concreto, sobre todo, pues me centro más en la Gran Pirámide, mal llamada de Keops. Digo mal llamada de Keops porque, aunque se le atribuye a este faraón de la cuarta dinastía la construcción de la misma, pues bueno, veremos que no es así, ¿no? Que las pruebas nos indican que este faraón no tuvo nada que ver en la construcción original. José Luis, pero si tenemos tantas evidencias, si tenemos tantas pruebas, si tenemos tantos vestigios de que las versiones oficiales mienten, o podríamos decirlo de esta forma, ¿por qué las autoridades no lo reconocen y, bueno, pues decir, nos hemos equivocado? Sí, evidentemente. O sea, no es que no fuesen construidas por la mano del hombre. En algunas es evidente que el hombre de entonces, el ser humano que habitaba entonces, tuvo que intervenir, pero no fue el creador, el arquitecto, vamos a decir así, original de estas construcciones, sino que se sirvieron, y cuando digo se sirvieron me refiero a otras entidades, de la mano del hombre, de la mano de obra, que en ese momento podrían utilizar para algunos aspectos, pero porque ya te digo, este libro, donde yo explico con detalles estos datos, tiene 56 capítulos, ¿no? Son un total de 406 páginas y hay más de 240 imágenes y fotografías, mostrando precisamente, entre otros temas, estas construcciones, ¿no? Y te podría decir que en las imágenes que se muestran en los viajes que yo estuve haciendo hace ya un par de años, recorriendo Sudamérica, sobre todo los países andinos, ¿no? Por ejemplo, en Perú, pues todas las construcciones megalíticas que hay en Cusco, como Sacsayhuamán o Ollantaytambo, Machu Picchu, o luego en Bolivia,
Tiahuanaco, Pumapunku, todas estas construcciones megalíticas que como verán los amigos que lean el libro, pues hay pruebas y evidencias de que fueron construidas hace, por ejemplo, en Tiahuanaco te puedo decir que Arthur Portnaski, que fue el mayor descubridor y promotor de estas construcciones, del descubrimiento de estas construcciones, pues él le daba una antigüedad superior a 15.000 años atrás, y eso en base a todas las pruebas que él luego fue mostrando los descubrimientos, como incluso eran fósiles de animales del Pleistoceno, que se habían ya extinguido en aquella época y en cambio aparecían en estas construcciones, ¿no? O estos famosos cráneos alargados precisamente de aquí, de Tiahuanaco o de Paracas en Perú, donde también aporto algunas de estas fotografías que conseguí realizar de los mismos. Estos animales como el Toxodón y algunos más no podrían estar. O sea, sería imposible que estuviesen ahí si es que esas construcciones no se hubiesen realizado en esa época. Y estamos hablando de 15.000 años atrás o 17.000 años atrás, ¿no? Bueno, hay muchos análisis al respecto. Pero claro, todas estas pruebas y estos datos que salen en este libro, pues para la historia oficial, pues no interesa que se conozcan, porque ya han sido un motivo de polémica de tiempos atrás, ya en los años 40, cuando Arthur Portnaski de alguna forma empieza a revelar todos estos descubrimientos, ya se encontró evidentemente con compañeros, con colegas que apoyaban su postura, por decirlo así, y con quien de alguna forma incluso lo denigraban, ¿no? Y bueno, fue el paso del tiempo el que luego de alguna forma pues fue dejando las cosas en su sitio. Yo en el libro, para no apartarme mucho de él ahora, luego entraremos si quieres en concreto en algún tema de alguna construcción megalítica en concreto, lo que intento es desvelar, por decirlo así, ¿no? O aportar unas evidencias de una existencia muy anterior a la que la historia oficial nos dice sobre el ser humano, cómo se llega a crear. Cuando digo crear, me estoy refiriendo a una intervención externa en el homínido de entonces, vamos a decir a partir del Homo erectus, cuando estos alienígenas ancestrales, ¿no? Estos seres llegados del espacio, donde los libros sagrados los van a identificar como dioses, y aquí pues en el libro se explica y se detalla varias historias y se aportan varias pruebas escritas, documentaciones, ¿no? de las tablillas sumerias, por ejemplo, a libros sagrados como el Ramayana, el Mahabharata, el Popol Vuh, varios, donde nos están hablando de estos seres que llegan del espacio y intervienen, ¿no? en el ADN, crean al Homo sapiens sapiens que somos ahora. Pues desde este origen, desde este principio, pues hasta llegar a nuestros días, transcurren y suceden toda una serie de hechos, de actos históricos, de situaciones que se van a ir reflejando en el libro, como si fuese pues una historia que aunque yo he querido catalogarla de novela o de ficción, en realidad en el libro de novela o ficción te puedo decir que no hay ni un 10%, no llega. Todo lo demás, el 90% es totalmente real y está ahí y se demuestra. Pero hay unas informaciones que son, vamos a decir, muy delicadas, complicadas, que están demostradas porque hay documentación, como digo, pero para evitar pues bueno, otro tipo de problemas prefiero catalogar el libro dentro de ciencia ficción. Bueno, hago esta aclaración porque, claro, muchas veces me dicen los amigos lectores que me siguen desde hace años, dicen, bueno, pero si dices que es una novela, de novela no hay nada, porque todo es cierto. Digo, sí, claro, pero a veces es mejor decir que es una novela, aunque todos los datos sean reales y se demuestren, y evitar complicaciones y otro tipo de problemas, que no empeñarte en querer demostrar algo que al final pues te va a dar más problemas. Así que yo lo que hago es exponer los hechos, aportar las pruebas, las evidencias, y luego el lector que saque sus conclusiones, ¿no? Así que vamos a encontrar, pues bueno, te podría decir incluso desde crisis que se producen en la historia, incluso más reciente, como es a partir del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy,
quién lo asesina, por qué, los motivos que hay, cómo está relacionado todo eso con lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, con la pandemia, con el coronavirus, con las organizaciones secretas que hay detrás de toda esta historia. Y aquí se va a explicar y se narra datos que ahora se están conociendo, pero que hasta hace muy poco no se conocían. Ahora estoy viendo que incluso están apareciendo en las televisiones casi de todo el mundo, en YouTube sobre todo, imágenes de radares, de películas, de vídeos captados por la USNAVI, de ovnis, de estos objetos voladores no identificados, que ahora se les quiere cambiar el nombre, ¿no? Bueno, y aquí tengo varias capturas originales de los vídeos originales en el libro, que no puedo incrustar el vídeo, pero sí varios fotogramas que ya disponía de él hace tiempo, que ahora, bueno, me alegra ver que todo lo que se indica en el libro, pues ahora se está confirmando, ¿no?, en los medios oficiales. Y sucede lo mismo, pues, con el virus, ¿no?, con el coronavirus, que en el libro también ya se empieza precisamente explicando por qué se va a llevar a cabo esta operación, que de hecho, bueno, el libro pues comienza con la llegada de un viajero del futuro, viajero del tiempo, ¿no? Este ser es el que aparece además en un lugar muy emblemático que nuestros amigos oyentes reconocerán, que es el Área 51, donde, si recuerdan algunos de nuestros amigos, hace ahora un par de años, en septiembre, el 19 de septiembre de 2019, se llevó a cabo una congregación. Se había hecho una especie de llamamiento a través de las redes, sobre todo de Facebook, en Norteamérica, y se habían apuntado como unos 2 millones y pico de seguidores que dijeron que sí, que iban a acudir ese día a las 3 de la madrugada al área, a la base esta secreta, que bueno, que secreta había sido de forma oficial hasta hace muy poco tiempo, en que ya el propio gobierno tuvo que admitir y aceptar que existía. Pero bueno, aquí se explica incluso cómo ya desde el año 1945 con el, vamos a decir, el ovni que se estrella en Roswell, ¿no?, y cómo todo esto se ha intentado ocultar, y ahora al final pues ya se empieza a reconocer, incluso se empiezan a emitir informes y tenemos documentos que confirman todo esto, que todo eso se aporta en el libro. Bueno, pues a partir de todo este momento, este personaje va a empezar a facilitar esa información, y por eso tiene que ser este personaje, Jorge, por lo que te decía, ¿no? Pero los datos están contrastados, están ahí, se aportan siempre capturas de pantalla de estos vídeos o de esas imágenes que en su momento se proyectaron, aunque luego se censuraron o se evitaron. Y toda esa información nos lleva al estado actual, al estado que actualmente conocemos, y este ser pues va contándoles porque claro, no te voy a destripar toda la trama del libro, como comprenderás, pero bueno, sí que les dice un poco lo que va a suceder, lo que ha sucedido en su tiempo, que sería nuestro futuro, y cómo de alguna forma pues ha tenido que venir ahora, en estas fechas que comentábamos, precisamente para intentar evitar algo que evite ese futuro que cuenta que está sucediendo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a dejarlo de momento, pero creo que con esto más o menos ya tenemos una idea de cómo va la trama de este libro. Y como te decía, pues en las construcciones ciclópeas, si quieres que tratemos alguna en concreto, pero bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, en este sentido, en el libro, que tiene 56 capítulos, como te digo, en lo que hace referencia a las construcciones ciclópeas donde intervienen estos alienígenas ancestrales, pues se hace referencia muy detallada del zodiaco de Dendera y de las pirámides de Giza, que es lo que me imagino que tú estás más interesado en que hablemos, ¿no? Y sobre todo, bueno, para no extenderme con todas, quizás hacer referencia a la más importante de ellas, a la Gran Pirámide, ¿no?, más llamada, como decimos, de Giza. Así es, querido amigo José Luis. Hoy queremos centrarnos sobre todo en las pirámides de Egipto, porque aunque esta cultura milenaria siempre
siempre ha fascinado y guarda muchísimos secretos. Parece, y no sabemos por qué, que actualmente tiene un auge popular. Entonces, bueno, cada vez que pensamos en Egipto vislumbramos estos 3 grandes monumentos que me gustaría recalcar una cosa: hay más pirámides alrededor, más pequeñas, no son tan llamativas como la de Keops, Kefren y Micerino, pero hay más. Pero como digo, siempre que vislumbramos el antiguo Egipto, vemos estos 3 gigantescos monumentos y siempre nos preguntamos lo mismo: ¿quién las construyó? ¿Cómo las construyeron? Si no existía la rueda, ¿qué herramientas usaron? Porque si a día de hoy prácticamente nos parece imposible para nosotros, claro, para una civilización de hace 2, 3, 4, 5.000 años, entendemos que sería casi imposible. Esto lo hemos comentado ya en otros programas, ¿no? Y ahora lo voy a explicar si quieres con detalle, ¿no? Pero bueno, para sintetizar, ahora responder a esta pregunta, decirte que las tumbas de los reyes o de las reinas, de los faraones en Egipto, todas las que se conocen, todas, absolutamente todas, están excavadas o construidas en el Valle de los Reyes, o de las reinas para las reinas de los faraones. Tienen unas peculiaridades muy concretas, todas están super adornadas con dibujos. Bueno, tengo una serie me gustaría que pudiéramos mostrar las fotografías que tengo de estas tumbas y todo esto en el libro, porque en el libro sí que se muestran y con detalle se explica todo. Voy a intentar explicarlo, resumirlo ahora todo, pero bueno, decirte que no se parece en absoluto la cámara del rey dentro de la Gran Pirámide, que se supone que es donde estaba lo que llaman sarcófago, que bueno, no es tal, no es para eso, efectivamente no sería esa la función. No tiene nada que ver con una tumba real de un faraón, en absoluto. O sea, y pensar que ahora voy a dar todos los datos y lo voy a repetir, que hubiesen tardado, como ahora dice Heródoto, que lo veremos, más de 20 años en construir la pirámide para una tumba que luego no se va a enterrar nadie allí, no se va a inhumar a ningún faraón, pues aún más absurdo, ¿no? Pero bueno, te voy a empezar, si quieres, a facilitar todos los datos para que nuestros amigos oyentes entiendan lo que estamos diciendo, pero de una forma más detallada. Mira, según los estudios de los egiptólogos académicos, para la construcción de la Gran Pirámide fueron necesarios unos 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso medio por bloque de unas 2,5 toneladas. Si bien algunos bloques de granito que llegan a pesar hasta 60 toneladas, estos últimos fueron ubicados en esta cámara que te decía, la cámara del rey, en la Gran Pirámide, ¿no? Bueno, en el exterior de la pirámide habían unas placas, estaba recubierto por unos 27.000 bloques aproximadamente de piedra caliza blanca, los cuales estaban pulidos, eran de varias toneladas cada uno, y bueno, pues le otorgaban un impresionante aspecto lumínico cuando el sol pues se reflejaba la luz sobre estas placas, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, actualmente ya no es posible contemplarla en su aspecto original, pues bueno, se debió sobre todo a un terremoto que se produjo a principios del siglo XIV, y bueno, este terremoto hizo que se desprendiese parte de este revestimiento calizo. Luego, más tarde, alrededor de los siglos XVI y XVII, los turcos otomanos utilizaron dicho revestimiento, así como otros restos de las pirámides, para la construcción de diversas edificaciones en lo que hoy día es el Cairo. Bueno, la única información que la ciencia oficial ha querido aceptar hasta ahora, en referencia a la construcción de las pirámides de Giza, es la historia que dejó escrita el historiador griego Heródoto alrededor del año 450 a.C., cuando tuvo la ocasión de visitar y contemplar la Gran Pirámide, reflejando en dicho escrito lo que le relataron los sacerdotes egipcios. Pues bien, según dicho relato, la Gran Pirámide habría sido construida en el transcurso de 20 años, utilizando la mano de obra de 100.000 hombres, reemplazados cada 3 meses,
subiendo los bloques de piedra labrada, de grada en grada, mediante artefactos de madera a modo de grúas o palancas. Sin embargo, Heródoto no pudo ver mucho más de las pirámides de lo que hoy día vemos nosotros, pues las pirámides ya estaban en el estado que ahora las vemos. Habían sido construidas miles de años atrás, y la información que recogió entre los habitantes y los sacerdotes eran inexactas y hasta se podría decir que fabulosas. Pero veamos qué nos dice Heródoto. En cuanto a la pirámide, se gastaron en su construcción 20 años. Es una fábrica cuadrada de 8 pletros de largo en cada uno de sus lados y otros tantos de altura, de piedra labrada y ajustada perfectamente, y construida de piezas tan grandes que ninguna baja de 30 pies. Bueno, los pletros, porque imagino que no lo conocerán la mayoría de los que nos están escuchando, hago este paréntesis, es una medida de longitud griega que equivale a 29,6 metros. Era la sexta parte de lo que correspondía con un estadio, o también vale decir que un pletro es igual a 100 pies y, como sabemos, un pie es igual a 0,296 metros, o lo que es lo mismo, 29,6 centímetros. Pues bien, sigo. La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o sitiales que algunos llaman escalas y otros altares. Hecha así, desde el principio, la parte inferior, iban levantándose y subiendo las piedras, ya labradas, con cierta máquina formada de maderos cortos que, alzándolas desde el suelo, las ponía en el primer orden de gradas, desde el cual, con otra máquina que en él tenían prevenida, las subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante, prosiguiendo así en subirlas, pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas, tantas eran en número las máquinas, o quizá, no siendo más que una fácilmente transportable, la irían mudando de grada en grada, cada vez que la descargasen de la piedra. Qué bueno es dar de todo diversas explicaciones. Así es que la fachada empezó a pulirse por arriba, bajando después consecutivamente, de modo que la parte inferior, que estribaba en el mismo suelo, fue la postrera en recibir la última mano. En la pirámide está anotado con letras egipcias cuánto se gastó en rábanos, en cebollas y en ajos para el consumo de peones y oficiales, y me acuerdo muy bien que al leérmelo el intérprete que me dijo que la cuenta ascendía a 4.600 talentos de plata. Y si esto es así, ¿a cuánto diremos que subiría el gasto de herramientas para trabajar y de víveres y vestidos para los obreros? Y más teniendo en cuenta no solo el tiempo mencionado que gastaron en la fábrica de tales obras, sino también aquel, y a mi entender debió ser muy largo, que emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea. Bien, esto lo podemos encontrar en Heródoto de Halicarnaso, en el libro segundo, Euterpe, en el capítulo 124 al 125. Bueno, como os decía, esta información de Heródoto a todas luces parece errónea, pues si para la construcción de la Gran Pirámide se necesitó un total de 20 años en los que se emplearon más de 2.300.000 bloques de piedras de un peso aproximado de 2,5 toneladas y algunos de más de 60 toneladas, y fueron necesarios unos 100.000 hombres que eran reemplazados cada 3 meses, bastará un simple cálculo para comprobar cómo resultaría imposible construir la pirámide incluso hoy día en base a dichos datos. Veamos. Si tenemos en cuenta
que solo sería posible trabajar con luz solar. En dicha época no se conocía la electricidad, por lo tanto no es factible trabajar sin luz. Pues bien, el tiempo máximo que se podría emplear en la construcción al día sería de 12 horas. Si multiplicamos las 12 horas diarias de trabajo por 365 días que tiene el año, nos dará un total de 4.380 horas de trabajo al año, que multiplicado por 20 años del total de la construcción, nos da un total de 87.600 horas. Si dividimos los 2,3 millones de bloques de piedra por las 87.600 horas, nos dará un total de 26,25 bloques a la hora, o lo que es lo mismo, 26,25 dividido por 60, son los minutos que tiene la hora, nos dará que para colocar un solo bloque se tendría que hacer en tan solo 0,43 bloques por minuto, es decir, casi 2 minutos y medio por cada bloque. Y ahora viene la pregunta. ¿Hoy día sería posible colocar un bloque de más de 2,5 toneladas en la construcción de una pirámide de cerca de 150 metros de altura de forma perfecta, sin fisura alguna, encajado milimétricamente, incluso utilizando las mayores grúas, en tan solo poco más de un minuto? Evidentemente que no. Pero los egipcios de Keops lo hicieron, según afirman los egiptólogos ortodoxos, claro está. Y además sin conocer el hierro, sin utilizar la rueda, ni animales de carga. Y todo eso hay que tener en cuenta que, además, no hemos contabilizado la extracción de la piedra de las canteras, así como el traslado hasta la meseta de Giza, que en algunos casos distaban a cientos de kilómetros de distancia en medio del desierto. Ni tampoco hemos tenido en cuenta el tiempo que se tardó en construir la rampa hasta la pirámide, que según el propio Heródoto fue de otros 10 años. Y bueno, y todo esto para construir una tumba. Bueno, sencillamente es absurdo e imposible. Pero, ¿qué pasaría si las piedras no se hubiesen arrastrado hasta la cima de la pirámide, sino que se hubiesen fabricado en el sitio? Bueno, pues eso es lo que nos parece decir la estela de Famine, conocida también como la estela del hambre, ubicada en la isla de Sehel, cerca de la presa de Asuán, y de la que se profundizará con detalle más adelante, si nos da tiempo, ¿no? Pero bueno, pero ahora baste decir que en dicha estela se cuenta el sueño que tuvo el faraón Zoser, en el que el dios Num da al rey una lista de materiales y productos químicos para fabricar bloques para construir templos. Incluso se ve un jeroglífico de una pirámide, la pirámide de Zoser o de Saqqara, que es considerada por los egiptólogos como la primera pirámide construida de Egipto y cuyo artífice fue el arquitecto Imhotep, quien además era médico, astrólogo, mago, escritor y podríamos añadir algunas cosas más. O bueno, por ejemplo, el obelisco inacabado de Asuán, de 47 metros de largo y más de 1.200 toneladas de peso, en el que no hay ni una sola marca de golpes, pero sí extrañas huellas similares a las que dejaría una pala, rebanando la piedra como si fuera de mantequilla. Bueno, o también podemos hacer referencia a las pruebas encontradas por el químico y científico francés Joseph Davidovic, quien al analizar una piedra del canal ascendente, indicó que descubrió en el interior de la misma un pelo de 21 centímetros de largo, fibras textiles, burbujas de aire e incluso trozos de uña. Quizás estas pruebas no parezcan suficientes para explicar el enigma de la construcción de la Gran Pirámide,
pero no dejan de ser inquietantes y dignas de atención. Sin embargo, existe otra información, no oficial, por supuesto, que nos habla de otro propósito para la construcción de las pirámides, pues al contrario de lo que manifiesta la arqueología ortodoxa, las pirámides de Giza nunca se han utilizado como tumbas de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, así como tampoco se han encontrado jamás momia alguna de dichos faraones en ninguna pirámide. Es más, en la actualidad, con la tecnología existente, se ha intentado construir pirámides a escala como la Gran Pirámide, siendo un total fracaso. Hay que recordar que en tiempos del Antiguo Egipto, en el que se supone se construyeron las pirámides de Giza, no se conocía la rueda, ni el hierro, ni se utilizaban caballos o animales de carga, y sin embargo, se han encontrado taladros en la piedra realizados con una perfección que hoy día es inigualable. Incluso utilizando el rayo láser, o como por ejemplo, las paredes internas del llamado sarcófago de la Gran Pirámide, son tan lisas como un espejo. Pero, según los egiptólogos ortodoxos, dichos taladros o el pulido de la piedra de dorita o granito, que es de las más duras que existen, se realizaban mediante un palo y una cuerda que lo hacía girar, y mediante el roce de la arena y por el desgaste se producía el taladro, también llamado tarugo, o el pulido de las paredes del sarcófago. Bueno, yo muestro unas fotografías de estos tarugos, esos taladros, ¿no? Y en la muestra de tarugos y orificios encontrados en Giza, cada raya grabada, en cada vuelta de la broca del tarugo o del orificio, hay una separación de 5 milímetros entre cada una, lo cual ya de por sí es asombroso, ya que nuestras mejores herramientas apenas alcanzan los 0,5 milímetros de grosor en cada vuelta, y eso utilizando una broca de diamante, que es el material más duro que se conoce en la Tierra, y que en la escala de Mohs, que es por la que se mide la dureza de los materiales, tiene un valor de 10, es decir, o tarugos, o de los orificios, cuya distancia entre cada una es de 5 milímetros, supone que las perforaciones en la piedra tendrían que haber sido hechas con una broca de un material con una dureza de 500, algo imposible en la Tierra. Es que no disponemos de un material de dicha dureza. Pero si veis las fotografías en el libro muestro de estos orificios y de esos tarugos, veréis que las pruebas están ahí. Yo muestro hechos, pruebas. Esto no lo puede explicar ninguna arqueología oficial ni egiptología oficial. Sencillamente no lo podemos explicar ni con nuestra ciencia actual, porque no lo podemos hacer. No tenemos ese material que lo pueda hacer. Pero bueno, es que si las pirámides hubiesen sido tumbas, lo usual en las tumbas de los faraones o miembros de la realeza es que todas las paredes y techos de dichas tumbas estuviesen ricamente decoradas con todo tipo de dibujos y textos coloridos en alusión a la vida del personaje allí enterrado, tal como aparece en todas las tumbas reales de los faraones y demás realeza en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, donde están ubicadas la gran mayoría de las tumbas descubiertas hasta ahora. Yo muestro varias fotografías de estas tumbas del interior donde se pueden apreciar precisamente esto que comentábamos, de estos dibujos, de estas pinturas, de estos coloridos que parece que fueron pintados hace 3 días y llevan miles de años allá. En cambio no hay ningún dibujo, ninguna pintura en las pirámides, en lo que se supone que sería la cámara del rey donde estaba sepultado. Pero bueno, como os decía, no hay ningún solo dibujo, ningún texto que indique que se trata de una tumba, y todas las paredes y los techos de la cámara del rey o de la reina, donde, como digo, se supone que debería haber estado la momia, y que además es donde aparece el sarcófago, y el sarcófago lo menciono entre comillas, ¿no?
Bueno, pues están inmaculadas, impolutas, y eso, pues como os decía, no se corresponde en absoluto con una tumba. Y bueno, y esto sin tener en consideración de que para tamaña obra solo se ha destinado un reducido habitáculo de 10,49 por 5,25 metros y una altura de 5,85 metros, algo totalmente alejado de la tradición egipcia en las tumbas de los faraones. Porque, como veremos, y se explica en el libro, tienen cientos de metros de profundidad, algunas parecen palacios bajo tierra, o sea, y no, es que no tendría sentido un faraón que construye tal magna obra para luego que el lugar del reposo, que para todo lo que se ha construido, sea tan pequeño, ¿no? De 10 por 5 metros, o sea, es algo absurdo también, o sea, es que son muchas pruebas las que nos están indicando que nunca había sido una tumba las pirámides. Y como os decía, pues que además tampoco existe ni un solo grabado, es que no existe ni un solo grabado o imagen o texto alguno sobre la vida del faraón que haga referencia al faraón. Por lo tanto, no es imposible que se pueda aceptar que aquello era la construcción de una tumba. Bueno, se muestra en el libro fotografías de esta cámara del rey con el sarcófago abierto, que por cierto le falta la tapa, ¿no? y el cual, pues tal como se indica en el libro, seguramente tenía otras funciones muy diferentes, muy distintas, y como os decía, nada que ver con una tumba, ¿no? Aquí podría dar más datos ya sobre el faraón y sobre el sarcófago, en este caso, y comparar pues como la tumba la que más conocemos, la más famosa, que no es la mayor ni la mejor, que es la de Tutankamón, ¿no? Que por ejemplo allí pues las medidas del sarcófago son mucho mayores que las que tenemos aquí en la cámara del rey. ¿Por qué? Pues porque en los sarcófagos se introducían varios féretros, no solamente era la momia dentro de uno, sino que había, diríamos, son como estas muñecas rusas, ¿no? Que van una dentro de otras, así, pues hay como 2 o 3 sarcófagos dentro del propio sarcófago de granito. Entonces las medidas que tenemos en el de la cama del rey ya de entrada no permitiría hacer eso, que es lo que encontramos en todas las tumbas que se han descubierto, ¿no? Como decía antes, del Valle de los Reyes. Y bueno, también habría que tener en cuenta dónde se encuentra el sarcófago, ¿no? Porque las dimensiones de este sarcófago son mayores, además, que la entrada a la cámara del rey. Es decir, para acceder a este lugar, a esta cámara, hay que hacerlo prácticamente de rodillas o agachado. Es no sé si tiene 70, 80 centímetros, es bajo. Y bueno, si ya el sarcófago resulta que no se puede introducir por esta entrada, quiere decir que se tuvo que colocar antes de construir todo alrededor. Con lo cual, pues nos está indicando también que aquello precisamente pues no era una tumba. O sea, construir una tumba que no se puede introducir el sarcófago porque no cabe por la entrada, sino que tiene que estar construido antes. El faraón se muere y bueno, pues ya hemos visto los años que se tardan en construir. ¿Qué quiere decir? Que si ya estaba construido antes de que se muriese, luego ¿cómo lo iban a introducir? A trozos, a pedazos, o sea, es que no cuadra nada. Es que sencillamente si una persona va allí, observa en persona todo aquello, que se va a maravillar y lee lo que le dice la egiptología oficial ortodoxa, pues no lo va a entender, porque dirá, no me cuadra nada, es imposible, ¿no? Es como si te dicen, no, es que vino un cerdito, los 3 cerditos empezaron a construir porque iba a venir el lobo, pero luego se marcharon, lo dejaron ahí y hay que creérselo. Pues hombre, un poco absurdo, sí, ¿no? Por no decir otra cosa. Pero bueno, al respecto de la información no oficial, y que bueno, que es compartida por diversos investigadores afines, vamos a decir, al tema de los alienígenas ancestrales, pues estos indican que las pirámides están señalando la posición del cinturón de Orión, así también como la de Sirio, lugar de procedencia de los dioses que crearon al hombre. Según indica la tradición egipcia,
así como de otras culturas como la maya, y que fueron quienes construyeron o instruyeron en la construcción de las pirámides, las cuales se construyeron como centros energéticos. En este caso serían almacenes o acumuladores de reposición de energía, y como exponente también de unos conocimientos que una parte de la humanidad muy avanzada, tecnológicamente, sobre todo a la actual, en un momento de mayor esplendor, fue capaz de desarrollar, por decirlo de forma simplificada. Bueno, podríamos decir incluso que cada pirámide estaba especializada en algún cometido, aunque seguramente fueron utilizadas también para fines muy similares, ¿no? Podríamos dar algunos datos de la Gran Pirámide, que como veremos, pues resulta inconcebible que estos egipcios, que nos cuenta la arqueología oficial, esos conocimientos pudieran tenerlos en aquella época. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, la Gran Pirámide, la mayor de todas, estaba destinada, además de ser el gran centro energético, a dejar constancia de datos matemáticos, geométricos y astronómicos, así como la localización de centros geográficos y magnéticos, a canalizar y filtrar las fuerzas telúricas y la radiación solar. Y bueno, como detalle de las innumerables particularidades que se pueden hallar en el estudio de la Gran Pirámide, se detalla a modo de ejemplo las siguientes. Definición de medidas absolutas y valores relativos. Metro absoluto. Densidad y masa de la Tierra. Masa del Sol y de la Luna. Valor relativo al radio del polo terráqueo. Definición del valor correspondiente al codo sagrado o piramidal, utilizado en la construcción de la pirámide, que se corresponde a la 10.000.000ª parte del radio polar y cuyo valor equivaldría a 0,635660 metros. La utilización de la constante indicada en el codo piramidal o el valor de las pulgadas piramidales, que se corresponden a 5,4264 milímetros, relacionadas con los distintos datos aportados en la Gran Pirámide, indicarán datos astronómicos sobre el tiempo en la Tierra, duración del año, año bisiesto, longitud de la órbita y duración de la misma alrededor del Sol, etc., así como datos relativos a su densidad. Valor de la fuerza de aceleración gravitatoria en los polos y el ecuador. Serían valores correspondientes, por ejemplo, a la fecha de construcción de la Gran Pirámide, que comparados con los valores actuales, indicaría el tiempo transcurrido desde su construcción hasta la época actual. Localización geográfica de puntos cardinales y lugares extremadamente simbólicos, y así un largo etcétera. Y bueno, y lo más importante, la definición del valor del número pi, es decir, 3,1415 tal, bueno, nosotros lo reducimos a 3,1416, expresado por la relación entre la altura de la pirámide y el perímetro de su base, obteniéndose el valor pi en la pirámide mediante la fórmula siguiente. Y aquí se expone la fórmula siguiente, que viene a demostrar mediante los datos de la pirámide. Por ejemplo, pi sería igual al perímetro de la base partido por la altura por 2, donde el lado de la base son 232,805 metros, la altura 148,208 metros, y en este caso, pi sería igual a 232,805 por 4 partido por 148,208 por 2, lo que nos daría un resultado de 931,220 partido por 296,416, lo que da el resultado final de 3,14159 tal. Bien, o dicho de otra manera, si tomamos la altura de la pirámide como radio de una circunferencia, observaremos que el perímetro de la misma se corresponde con el perímetro de la base de la pirámide, por lo que viene a ser la obtención del número pi. Si seguimos observando, podremos resolver algo tan sencillo, pero que la ciencia aún no ha sido capaz de descubrir,
y es la cuadratura del círculo, o mejor aún, la curvatura de la esfera, por lo que en lenguaje geométrico podremos afirmar que la pirámide contiene la relación de la esfera inscrita en el prisma y su relación directa con el cono. Pero si la Gran Pirámide era un generador, como mencionamos anteriormente, es decir, un condensador o acumulador de energía, ¿qué pruebas tenemos de que esto sea así? Y bueno, para esto tendríamos que remitirnos a la labor de investigación llevada a cabo por el investigador, paleontólogo y arqueólogo italiano Mario Pincherle, fallecido hace ahora unos años, en el 2012, quien aborda dicho tema en sus obras publicadas sobre la estructura interna de la Gran Pirámide y el pilar Set que contiene la misma. El Set, para quien no lo sepa, también llamado Deyet en egipcio, es un símbolo que representa la energía, el poder, la vida. Y bueno, aquí, para no extenderme, porque ahora ya pasaríamos a otro apartado, Jorge, si te parece, pues creo que ya con esto hemos hablado, en este caso, de la pirámide de Giza, de la Gran Pirámide, y que por extensión, pues a las otras efectivamente viene a ser similar. Una duda que me surge, José Luis, es que si las autoridades oficiales aseguran categóricamente que estas megaconstrucciones se hicieron sobre todo con palos y cuerdas, entiendo que ellos han probado de construirlas con estos métodos. Que yo sepa, no. Y si lo han intentado, no creo que lo hayan grabado porque harían el ridículo. Lo mismo que sucedió en un reportaje que vi en un vídeo, que querían demostrar que las construcciones de Machu Picchu, de inmensos moles también de granito de 100 y pico de toneladas, habían sido pulidos con una piedra del tamaño de una manzana en una mano, y ahí se ve el hombre que está picando, ¿no? Y luego pretende que con esa piedra que está picando sobre ese mole pues quedan unas aristas perfectas, ángulos rectos perfectos, varios ángulos que encajan con otras piedras de tantos ángulos. Bueno, es que dice, bueno, ¿nos está tomando el pelo o qué? Por no decir otra palabra, ¿no? O sea, claro que no. ¿Cómo lo van a hacer? No lo han hecho, ni lo van a hacer jamás, es imposible. ¿Cómo vas tú? No, si solo hay que verlas, ahí es en vivo, y el que no pueda ir, pues tiene las fotografías, como se muestra en el libro. Si nada más hay que ver las fotografías. Eso es imposible. Jamás de los jamases, con un palo, con una cuerda, con una arena, es igual, con lo que ellos quieran, me da igual. Fíjate, hasta le diría que hubiesen utilizado un palo o un diamante allí, me da igual, es imposible. No tenemos en la Tierra hoy día ningún material con esa dureza. No existe la Tierra, no la conocemos. Tiene que ser alguien de fuera que tenga una maquinaria, que tenga un instrumental capaz de perforar con esa perfección y en esa velocidad. Es que no existe hoy día aún. Tenemos el diamante y con el diamante no conseguiríamos hacerlo. Hay otra versión que a mí personalmente me gusta mucho y de la que al parecer sí que existen pruebas. José Luis, estamos hablando del método de ablandar la piedra. Sí, claro, precisamente en esta estela que he comentado de Famine, ahí se explica el procedimiento, pero no solamente en Egipto, es que lo tenemos en Perú. En Perú también hay otras historias similares, que los dioses a los incas les enseñaron, de alguna forma dicen que les enseñaron esta técnica, y hay un sacerdote católico, si no recuerdo mal, que él hablaba precisamente hay un pájaro, se llama pájaro pitu, que tiene la peculiaridad que con su pico va a picar unas hojas que hay allá, en el libro se detalla, incluso hay fotografías, y luego esta hoja la machaca sobre la roca y ahí construye su nido, consigue hacer un orificio en la roca con el pico y con esta planta, ¿no? Y bueno, hay incluso el nombre de la planta y todo esto. Y aquí, como te decía, había un sacerdote que sí, que lo llegó a descubrir, vamos a decir, cómo ablandar la piedra, y de hecho consiguió ablandarla
pero lo que no fue capaz es de volverla a dejar en estado sólido con la forma que quería. Es decir, que ahí le faltaba algo en la fórmula, en el proceso, pero sí que se llegó a ablandar la roca. E incluso también Josep Davidovich también llegó a construir, a hacer algo parecido con estos elementos que se mencionan en esta, pero falta algún elemento más, pero sí que se ha ablandado la roca, la piedra se ha conseguido hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos también una prueba de que efectivamente esa tecnología existe. Otra cosa es que no hayamos querido estudiarla, no les interese conocerla, o de alguna forma porque demostraría pues que lo que nos han contado durante todos estos miles de años pues es un cuento chino, por no decir otra cosa, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad. Y claro, yo me pregunto, porque es que estos programas me hacen reflexionar, y si en lugar de mirar hacia arriba, pensar en extraterrestres, en las tablas sumerias, en los hermanos mayores, no miráramos más hacia la Tierra, quizás hacia algo que ya se extinguió o que desapareció por causas naturales, como es el continente de la Atlántida? Bueno, es que, claro, yo te estoy hablando, a ver, resumiendo cosas, en el libro se habla, por supuesto, claro que esto es de la Atlántida, por supuesto que sí. En Egipto, precisamente, en el zodiaco de Dendera, lo que se está hablando, lo que se está explicando es el hundimiento de la Atlántida. Nos dice cómo se produjo, cuándo se produjo, todo esto se explica, ¿no? Y en el libro está explicado con detalles y mostrando la fotografía de lo que te estoy comentando ahora. Y por eso se entiende que los atlantes que tenían esa tecnología pues pudieran construir estas pirámides, incluso la Esfinge, que también es tan antigua o más que las pirámides, y explicar para qué, ¿no? Y todo esto. Quiero decir que evidentemente la Atlántida aquí tiene mucho que ver en este caso en la parte de Egipto, pero no solamente en Egipto, en Sudamérica, Chichén Itzá, creo recordar, en el siglo pasado, en 1939 o 40 por ahí, un arqueólogo alemán, no recuerdo su nombre, encontró unas piedras labradas donde aparecían representadas la Atlántida como se estaba hundiendo. Se veían las personas ahogándose, los peces flotando, los volcanes en erupción, terremotos, etcétera, ¿no? Y los que huían con la barca. Evidentemente esta prueba está en paradero desconocido. Se la llevó para Alemania y ya nadie sabe dónde se encuentra. Pero hay pruebas, hay muchas más pruebas y evidencias. De esta piedra tenemos fotografía. Yo tengo una fotografía que ya la he publicado en varias ocasiones, que por suerte la pude conseguir y no la han conseguido desaparecer. Y como ya está publicada, no creo que se consiga hacer desaparecer. Y es una fotografía real, por lo tanto, y hablo de 1930 y tantos, aquí no hay ninguna especie de falsificación, y aquí se puede ver, ¿no? Y es en Chichén Itzá, en México, ¿no? Incluso hay también otros grabados que nos muestran lo que sería la flor de loto, el lirio azul, que solo existe en Egipto, en el Nilo. Entonces dirás, ¿qué hacen los mayas con estas imágenes egipcias? Pues porque efectivamente cuando tuvieron que huir los atlantes, cuando se hundió la Atlántida, no solamente fueron a Egipto, otros tomaron el otro camino y fueron hacia el Atlántico, hacia el sur de América, hacia el cono sur sobre todo, ¿no? En la parte de México es donde, con los mayas, es donde fueron a parar la mayoría de ellos. Y claro que hay evidencias, y claro que tenemos restos arqueológicos. Allí tenemos una cantidad de restos arqueológicos tremendas que nos están hablando continuamente de estos seres, de estos dioses llegados del cielo, que construyen todo aquello y que les empiezan a enseñar y a educar de alguna forma, ¿no? Pero bueno, no interesa que la población conozca la verdad, entonces ponen trabas, pero yo creo que ya va siendo hora de que la gente despierte, el que siga dormido, pues que despierte de una vez, que despierte la conciencia, que tome conciencia de lo que somos, del por qué estamos aquí, para qué y a dónde vamos, ¿no? Y entonces la vida tendrá otra forma, la veremos de otra manera, ¿no? Y seguramente que sabremos apreciar lo que realmente es importante y lo que no lo es tanto. Esa sería de alguna forma
el mensaje o lo que yo pretendo con este libro, ¿no? Mostrando todas estas evidencias, estas pruebas y bueno, mucha más información, como te he dicho al principio, aunque nos hemos centrado solamente en este tema que era el que me pedías. José Luis, vamos llegando al final de nuestra charla y quiero saciar una curiosidad personal. A medida que te iba escuchando, yo voy tomando mis notas y cuando has dicho que Heródoto relata en sus escritos que a él le dijeron que en una de las pirámides estaban anotados pues la cantidad de comida y todo lo que habían necesitado los obreros, ¿esas anotaciones a día de hoy se han encontrado? No, porque Heródoto piensa que él lo que escribió es lo que le contaron. Y lo que le contaron es, tú ya sabes, recordarás el juego este del teléfono, ¿no? Que se ponen sentados uno al lado de otro varias personas y el primero le dice al oído una cosa, el otro y al final le preguntas al último y lo que te cuenta no tiene nada que ver con lo que ha dicho el primero, ¿no? Bueno, pues Heródoto, de alguna manera, él recogió la información que le daban aquellos que les habían contado sus ancestros, que a la vez sus ancestros. Entonces tú imagínate esa historia, ¿no? Y le dijeron, pues aquí incluso estaba escrito esto. Pero es que cuando llegó Heródoto, las pirámides estaban prácticamente como las vemos ahora. Él no las llegó a ver con todo, con esas placas resplandecientes, con todo. Él no llegó a verlas. Ya le faltaba el piramideón, que aquí explicaríamos de qué estaba hecho, etcétera. Todo esto él ya no lo llegó a ver. De hecho, yo recuerdo en una conferencia que di hace ya unos años, hablando de la Atlántida, que hasta entonces se decía que el orocalco, que es lo que Platón había comentado en sus diálogos del Timeo y de Critias, que era el material del que estaba hecho el piramideón de la pirámide, de la Gran Pirámide, y que era un metal muy valorado en la Atlántida, que tenía un valor después del oro, era de lo que más valía, pues decían que eso no existía, que era una invención de Platón, ¿no? Esto es lo que nos decían los historiadores oficiales. Bueno, pues en el año 2004, creo recordar, si no me confundo, ahora no tengo aquí, hablo de memoria, cerca de Sicilia se encontró un pecio hundido con 39 lingotes de orocalco. Yo allí presenté las imágenes, el vídeo de todo de esto, de un pecio griego, de que supongo que llevaría allí 2.000 o 3.000 años hundido, no sé exactamente, pero varios miles de años, con este cargamento de lingotes de orocalco, que según la arqueología oficial no existía, que era una invención de Platón, ¿no? Así que, bueno, como esta prueba te puedo hablar de varias que echan por tierra lo que nos han contado, que si era el continente mítico, que si no existió, que es una mitología, pues mire, oiga, pues parece ser que no. Tenemos más pruebas y evidencias que demuestran lo contrario, ¿no? Que sí, que existió, por supuesto. Y bueno, y han salido muchas más pruebas. En otro momento, en otra ocasión, pues ya si quieres hablaremos con detalles sobre la Atlántida, porque aquí hay para escribir 2 libros más, entonces tenemos para horas. Pero bueno, como un apunte a lo que me has preguntado. José Luis nos ha hecho un breve resumen, de todo el material que se necesitó, las horas, la mano de obra, pero hay una cosa, incluso me atrevería a decir que ha sido optimista cuando decía que tenían 12 horas al día para construir, bien, 12 horas al día, pero no son 12 horas de luz. Y supuestamente los egipcios no conocían la electricidad, se movían con estos espejos tan característicos, pero claro, el sol va cambiando. Llega un momento que allí donde ilumina, luego ya no está. Y si son las 5, 6, 7 de la tarde, depende de la época del año, ya no hay sol. Con lo cual, aquí hay algo que patina, hay algo que no acaba de encajar. ¿Y por qué digo esto? Porque no se han encontrado restos de hollín, restos de ningún tipo de combustible con el que se iluminaran dentro de las pirámides. Entonces, este es un gran qué. Esta sí que es una gran cuestión. ¿Cómo se iluminaban dentro de las 3 grandes pirámides? Bueno, eso también lo trato en el libro, en ese apartado de Dendera. Es que en el templo de Dendera hay una información maravillosa. Piensa que el templo de Dendera fue descubierto en el año 1798, aproximadamente 99, cuando Napoleón estaba haciendo la batalla en Egipto, ¿no?, contra los mamelucos y tal, y por un accidente se hundió
una caja de munición y fueron a mirar a qué había allí abajo y encontraron el templo de Dendera, ¿no? Que estaba tapado por arena desde hacía miles de años. Bueno, pues gracias a eso se pudo descubrir, aquí estaba el zodiaco, que se conoce al zodiaco de Dendera, donde nos cuenta todo esto, y en una de esas criptas subterráneas es donde se encuentran lo que se conoce como las bombillas de Dendera. Estas bombillas incandescentes, como las que nosotros conocemos, posiblemente, porque ahí se explica y se ve bien, es lo que utilizaban para iluminar el interior de las tumbas o de la pirámide, de lo que fuera. Pero bueno, todo esto, como te digo, también está en el libro y si quieres en otro momento, pues hablaremos ya en profundidad, centrándonos solamente en estos temas. Pero por supuesto que tenían una tecnología muy avanzada y usaban la luz eléctrica, porque como tú bien has dicho, en ninguna de las tumbas que se han encontrado en el Valle de los Reyes, en la pirámide, por supuesto, no hay ninguna mancha de hollín ni de nada, de antorcha, que sería lo único que en aquella época podrían utilizar para iluminarse, pues y las tumbas tampoco, porque son tumbas que están enterradas a cientos de metros de profundidad, cientos de metros de pasillos con recovecos, o sea que es imposible que llegue la luz del sol, ni siquiera con espejos, ¿no? Pero es que, ya te digo, en otro momento lo comentaremos, pero en Dendera nos está mostrando lo que utilizaban, lo están explicando. Tenemos el zodiaco que nos cuenta cómo se hunde la Atlántida y lo que hacen y cuándo se sucede, nos habla de la época de la era de Leo, en fin, y luego vemos abajo toda esta serie de pruebas, luego vemos ablandamiento de las piedras en unas escaleras. Dendera es maravilloso, porque es como si fuese un museo de la historia que nos estuviese explicando, contando paso a paso todo lo que sucedió. O sea que pruebas existen, están. Otra cosa es que quieran utilizarlas o no, y bueno, como hacía la Iglesia en esa época, que lo descubrieron los militares que iban con Napoleón cuando llegaron a París en el año 1821, que aún no existía el Museo del Louvre, era el Museo Imperial. Allí se juntaron varios sabios, eran 3 o 4 grupos de sabios, ¿no? Uno decía que aquel zodiaco de Dendera, donde se hablaba precisamente de lo que es del diluvio universal, que es lo que se cuenta en este zodiaco. Voy a extenderme un poquito más, ya que estamos en el tema, y decían que no, que aquello era griego, que tenía 200 años de antigüedad. Luego el otro grupo decía que no, que aquello era egipcio y que tenía pues como unos 2000 años de antigüedad. Y entonces aparece un grupo de Cuvier, que eran astrónomos y conocían muy bien la posición de los astros y tal en aquella época, que estaba mostrando el zodiaco de Dendera, y dice: no señor, ni 200 ni 2000, son 12.000 años atrás lo que nos está indicando, porque nos está mostrando la posición de Leo, que era la era zodiacal en aquella época, que está el Leo sobre una barca, la barca egipcia, que luego vamos a encontrar en todos los templos, que es la que representa esa huida desde la Atlántida por el mar hacia Egipto, y bueno, y explican todo esto. Y aparece el obispo de entonces, de allá, se llamaba Monseñor Afé. Monseñor Afé, este obispo, se puso como una moto, enfadado, y los amenazó con excomulgar a estos investigadores. Aquí entre ellos había un grupo que era el de Champollion, que era el que había descifrado la piedra Rosetta, recordemos. Hasta entonces, estamos hablando del año 1821, hasta entonces no se podían traducir, no se podían conocer lo que estaba escrito en los textos egipcios, puesto que era jeroglífico, y hasta que no llegó la traducción ya de Champollion a través de la piedra Rosetta, pues no se podía conocer lo que decían allá. Pues bueno, hasta este hombre, que había escrito un libro diciendo que aquello tenía una antigüedad superior a 6.000 años, tuvo que pedir perdón y retirar su libro personalmente de las librerías. ¿Por qué? Porque este obispo los amenazó con excomulgarlos, y claro, esto era en aquella época, aunque ahora también tiene la Iglesia mucho poder, sigue teniéndolo. La Iglesia era un poder tan grande que eso suponía la ruina total de aquellos sabios, de aquellos hombres. Entonces dijo el obispo que era imposible que esas construcciones, que esa antigüedad de los hombres, del hombre, fuese más de 5.000 años atrás,
porque Dios había creado el mundo hacía 6.000 años y Adán fue creado hacía 5.000 años. Por lo tanto, era imposible que tuviesen más antigüedad. Y si alguien se oponía y se empeñaba en seguir diciendo que aquello tenía 12.000 años de antigüedad, serían excomulgados y, por supuesto, castigados por la Iglesia. Hay que decir que hasta el año 1956, si no recuerdo mal, creo que no se empezó a cambiar todo esto por parte del Vaticano, de la Iglesia. Así, y aún hoy día creo que se siguen catalogando y se siguen datando muchas construcciones y descubrimientos que se hacen en base a esta filosofía del Monseñor Afé, ¿no? Ahora, José Luis, sí, llegamos al final de nuestra charla. Habéis escuchado, como ya he dicho antes, tan solo un resumen de lo que, puede o pudo ocurrir con las pirámides de Egipto, pero en su libro, Evolución, se trata muchísimas más megaconstrucciones, con fotografías, con datos, que sin duda os harán pensar. José Luis, para todos aquellos que quieran adquirir Evolución, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, el libro lo pueden adquirir en Amazon, tienen las dos versiones, digital o en papel. Y si alguien lo quiere, porque hay muchas personas que le gustan tenerlos dedicados y firmados por mí, pues me dirigen a mi correo, jljimenez@jljimenez.es, o me localizan en Facebook o en mi página web, que es jljimeneztambién.es, me lo solicitan y yo se los hago llegar. Si es para España o dentro de lo que es la península, creo que tiene un coste adicional de pocos euros del envío, de lo que cobra la agencia de envío, puesto que yo lo tengo que comprar primero, me lo envían a mí y yo lo tengo luego que reenviar y tengo que pagarle al transportista, ¿no? Entonces lo que cobra el transportista es lo que de diferencia tendría que cobrarle a la persona que se lo envíe, que si es, ya te digo, si es para España muy poco, y si es para fuera de España ya tengo que preguntarlo, no lo sé. Pero bueno, es lo que cuando alguien me lo solicita es como lo hago, ¿no? O sea, que yo compro el libro y se lo remito a esta persona. José Luis, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro. Veinte puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados, escuchando Informe Enigma, en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza dels Arbres número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832. Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado.
con más de 35 años de experiencia. Los encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamós, o bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 629 53 58 11. Estil Nou Fred Palamós, porque tu bienestar nos interesa. Hay un mundo paralelo, un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. ¿Por qué le pasan cosas malas a las buenas personas? Éramos una familia corriente, como cualquier otra. No buscábamos esto. Y no nos lo merecíamos. Es perfecta, es espaciosa, asequible. Me pregunto cuál es la pega. La verdad es que tiene su historia. ¡El primero de ellos arriba de la habitación! Matt, ¿has elegido el dormitorio? ¿Aquí abajo? Es agradable y fresco. ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé. Y ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en Voces del Más Allá. Y esta semana, coalición de una entrevista en la que, participó activamente Informe Enigma en la revista Cosmopolitan, hablando de objetos malditos y hablando, podríamos decir que de falsos profetas, ¿no? De aquellos que dicen tener alguna cualidad o algún don y lo que hacen es básicamente timar a las personas. Pero bueno, vamos a hablar con Yolanda Martínez a ver qué opina ella. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muy bien. Y sí, recuerdo perfectamente esa entrevista y aparte de hablar de este tema, también recuerdo que en la entrevista pues me preguntaron sobre el tarot y sobre las estafas que hay detrás de que vas a hacer una consulta y luego pues hay un poquito de engaño a la hora de decir que pues tienes un trabajo de magia negra o que tienes alguna cosa hecha para poder sacar algo más. Normalmente las personas que son víctimas de estas situaciones son personas que pues a veces ya los ven que económicamente están bastante bien, no van a acoger a una persona, por ejemplo, que está en el paro o que da un perfil de no poder ni pagar una consulta, sino que son gente que ya cuando los ven llegar, ellos se los miran un poco y ven que pueden acceder a esas estafas. En mi caso, comenté en la revista Cosmopolitan sobre el tema del tarot, ya que yo ya sabéis que llevo 20 años en este mundo, y se me preguntó si conocía en algún caso sobre el tema de gente que había sido estafada. Y dije sí, que en mi caso, 2 personas que acuden a mi consulta, las 2 fueron estafadas por diferentes tarotistas, evidentemente. Una de ellas me llamó y me lo comentó y me dijo que le había ocurrido eso, pues que le habían dicho que esa señora estaba haciendo unas ofertas y tal, y bueno, era una manera de atrapar gente. Y cuando llegó allí a la consulta, pues le dijo que tenía un trabajo de magia negra que si no se hacía la limpieza se le iba la vida. Y entonces, claro, ya enseguida, hace muchos años que me conoce, le daba como vergüenza contármelo, pero me lo contó porque, claro, me dijo, Yolanda, me sabe mal, pero mira que me ha ocurrido esto, ¿tú qué ves? Entonces le dije, a ver, no hace falta ni mirar con el tarot, es una estafa a toda regla. Está claro que han visto que de ti pueden sacar, es lo que te digo, normalmente ven un prototipo de persona donde ven que ya te digo, que no están en el paro, que no son pobres, que ven que se pueden costear ese gasto a la hora de que si le dicen y le comen la cabeza diciendo que si no hacen esa limpieza se les va la vida, pues claro, tú sales de una consulta de alguien que ve que acierta lo que estás diciendo y además te dice que si no lo haces se te va a ir la vida, pues evidentemente pues te atrapan de alguna manera. Por suerte esta persona, aunque pasó un poco de vergüenza, acudió a mí, le estuve hablando de que hay muchos casos de estafas en este mundo, que hay que tener mucho cuidado porque realmente el que te quiere ayudar jamás te va a pedir nada, así de claro, porque un agua y una sal no te puede costar 500 euros como le estaban pidiendo a ella. Ir a hacerle una limpieza, iremos a un río, te lavaré. A ver, es que de verdad, mucho cuidado. Yo sé que a veces muchos dicen, no, yo no caería. Es absurdo caer en esas situaciones, pero os digo yo que si os dicen que se os va la vida a vosotros o a alguien,
de verdad que caéis, o al menos os lo preguntáis y ya no estáis tranquilos, no dormís, os pasáis noches sin dormir hasta que al final pues acudéis a alguien de confianza y os pueden ayudar a salir de dudas, pero hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo una persona que pasó en 2 ocasiones por este espacio y a partir de que supe lo que voy a relatar a continuación ya dejó de colaborar, y es un supuesto reputado, no voy a hacer la broma con la palabra, pero debería, babalao, santero, medium, y bueno, como digo, participó y me llegó información de que acababa de estafar o acababa de salir de un juicio en el que, bueno, le había pedido a una mujer 22.000, 23.000 euros creo que era, por hacer una especie de limpieza por malas energías. Claro, esta persona lo demandó, fueron a juicio y él ganó el juicio. ¿Qué ocurre? Que el juez argumentó de que él en ningún momento mintió con lo que iba a hacer. Él lo hizo todo, las velas que le iba a poner, los rituales que iba a hacer, las oraciones que iba a orar, valga la redundancia. Entonces él no, en ningún momento no cumplió su palabra. Y el juez también argumentó que el problema era que ella, si creía en estas cosas, tenía que asumir las consecuencias, ¿no? Con lo cual, como dice Yolanda, hay que tener mucho cuidado porque podéis entrar en la trampa de estas personas y no es un delito. Vosotros estáis accediendo a esto, estáis accediendo a esta chupestería, a estas habladurías, porque además son encantadores de serpientes. Saben cómo venderte una moto. Y luego vais a pagar una gran cantidad de dinero que no vais a recuperar y que encima el problema que tenéis va a seguir ahí. Y ahora tenéis otro problema, el anterior, y encima que estáis sin un duro. Y lo peor de todo es que esta gente no sospecha porque como ven que coinciden las lecturas y que están hablando y coinciden con cosas, y yo siempre lo he dicho, no os engañéis, el que sepan la lectura del tarot, que han estudiado la cartomancia y que tengan el don de poder leer el tarot, no significa que no sean estafadores, porque en el momento que alguien te está pidiendo dinero, porque en este caso que tú has contado es una barbaridad de dinero que estaban pidiendo, pero hay veces que piden 400 y 500 euros, que para una persona que trabaja y tiene una nómina muy normalita, también es una cantidad de dinero brutal. Y claro, mucha gente no va a la policía, primero porque no te dan un recibo nunca, porque no puedes, mucha gente a veces por vergüenza, a denunciar, pero es que es imposible que alguien te diga que te va a hacer una limpieza en tu casa, que te va a llevar agua, sal, vinagre, o te va a llevar a un río y te va a limpiar. Es absurdo. De verdad, es absurdo. Y ¿sabes lo peor de todo? Que no terminan aquí, ¿vale? Ellos acceden a que esas personas pasen por ahí, pero luego les dicen que mediante otras lecturas les comentan que no se ha terminado, que no se ha podido hacer y que le vuelven a pedir dinero y la estafa continúa. ¿Por qué digo esto? Porque en otro caso que me ocurrió, esta vez no era una mujer, era un hombre el que venía conmigo. Él quiso y quería saber cómo podía atrapar a su pareja y yo le dije que eso no hay manera de hacerlo, ni que hay que hacerlo. Recordad que no se deben hacer estos tipos de trabajos porque al fin y al cabo estás haciendo magia negra. Entonces, lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar hay que soltar y ya está. Pero en el caso de este chico recuerdo que cuando vino a la consulta él no me quiso decir nada, no como esta chica que sí que me llamó, él no me quiso comentar nada. Entonces yo lo vi en la lectura, digo, mira, has sido estafado. Y me miraba y no mencionaba palabra. Y yo, sí, te han cogido y bueno, pues te han estafado. Digo, pero no veo una mujer, veo dos. Y al final digo, ay madre. Y me vino a la cabeza. Digo, al final llamaste a una señora de estas. Y me dijo, sí, Yolanda, sí. Llamé a una señora de Barcelona que me comentó pues que a través de ese ritual que me iban a hacer, y además era ella y su hija, que me mandarían unas fotos conforme han hecho el ritual y que no me preocupara, que iba a recuperar a mi pareja. Y digo, ¿cuánto te cobraron? 400 euros. Esa persona sí que fue víctima y fue estafado, ¿vale? El problema es que le dije, bueno, es que van a volver a llamarte diciéndote que no se ha realizado correctamente y te van a volver a pedir dinero. Dice, lo sé. Dice, me lo han vuelto a hacer. Digo, bueno, pues coges y bloqueas este contacto o haces lo que tengas que hacer. Digo, pero que sepas que ese dinero ni lo vas a recuperar nunca, ni siquiera, digo, ¿verdad que no estás con tu pareja? Me dice, no, digo, pues ya está.
En el momento que acudís a alguien porque tenéis un problema, lo primero que os dicen, uy, a ti te han hecho un trabajo, uy, qué mala energía, uy, qué mala vibración, hay que hacer este ritual y luego hay que repetirlo, huir. Salir corriendo porque eso ya huele mal desde aquí. Yolanda, ¿crees que hay que desenmascarar a estos profetas de lo místico? Lo digo porque en otras situaciones a veces es mejor ni nombrarlos, no hacerles caso, pero no sé si en esta situación sería bueno, no en este programa, pero digo en general, decir el nombre de la persona y dónde se encuentra para que la gente no acuda a ellos. Bueno, sí estaría bien, pero no es un trabajo que me pertoca hacer a mí, que se ocupen los que realmente se dediquen a ello. Yo no voy a desenmascarar a nadie, simplemente que aviso muchísimo de que si alguien va a hacer una lectura, y aquí no nos cansamos de repetirlo, que sobre todo que vigilen con las estafas, que si algún día vas y te dicen tienes un trabajo que ver, que yo en mis consultas he visto como hay gente que tiene magia negra, pero no lo he dicho jamás, pues mira, yo te puedo limpiar, te puedo ayudar, porque no me dedico a hacer ni trabajos de magia negra ni trabajos de magia blanca. Para mí todo es magia y no hago ese tipo de rituales, pero que desconfíen totalmente. Y luego mucho más si ya comenzamos a hablar de precios tan elevados, porque hay gente que también que no se estira tanto y que te dicen que te venden una piedrecita, que te venden un palo no sé qué, que si te doy palo santo, y te puedes ir con una factura de 80 a 100 euros por una simple consulta. Es una barbaridad. O sea, para mí eso también es otra estafa. 80 o 100 euros y ya os digo yo que es algo barato porque... No vamos a decir nombres, pero sí conozco a esta persona, una también, entre comillas, reputada, medium, vidente, sensitiva, muy conocida de otros programas de misterio que además dio mucho que hablar durante la pandemia por una falsa predicción y sabemos que la gente acudía a su consulta, no sé, son 1.000, 2.000, 3.000 euros por una consulta con ella y luego además... se adentra en su despacho y te saca una piedra que dice que le ha hecho un ritual y por la piedra, una piedra que te puedes encontrar por la calle, a lo mejor te vuelve a pedir otros 2.000 euros. Y hay gente que lo ha llegado a pagar. A mí estas cosas me dan mucha rabia porque luego pagamos todos por pecadores cuando realmente en una consulta jamás puedes pagar 1.000 euros. Yo tengo gente que hay también un tarotista muy reconocido que salía por la televisión y que la gente llegaba a hacer colas enormes y por media hora se te iban 150 euros. Me parece una barbaridad que la gente llegue a hacer estas cosas. Por eso te digo que no es el precio, no está la calidad, ¿me entiendes? Ahí no funciona así en este mundo. Y si alguien vas a una consulta y te quiere vender a alguien, nadie puede acceder a vender nada. Cuando haces esto lo haces porque... tienes que ayudar o puedes ayudar a las personas, ni siquiera cuando realmente eres una persona que no vas con mala intención, no te tienes ni que hacer publicidad porque la gente te llega sola, el boca a boca así como funciona y no necesitas ni es necesario hacer lo que hizo esta señora que tú acabas de nombrar, que todos sabemos que hizo la predicción del COVID y que en el momento que me llegó a mí ese audio, esa grabación y lo pude escuchar, vi que todo era un montaje porque hay cosas que son muy claras y más cuando me dedico y llevo 20 años con estos temas. Las cosas no funcionan así. No tenemos un canal tan directo que nos vengan a decir, mira, va a pasar una pandemia y toca que se vaya gente mayor. No, esto no funciona así. De verdad que no funciona así. Y, por supuesto, estamos aquí para hablar de este tema, ya que se habló en la revista Cosmopolitan, pues me apetecía un poquito refrescar sobre estas estafas, ¿no?, que cada vez hay. Y lo más triste de todo es que la gente confía porque ve que le aciertan muchas cosas. Sí, evidentemente, pueden acertar, pero luego detrás de ellos pues hay que tener cuidado, ¿no? Como has puesto la foto de esta semana en el cartel de un lobo, ¿no?, disfrazado de oveja. Lobo con piel de cordero, o sea, tener cuidado porque os venden una imagen y realmente no es así. Así es que es así. Y claro, en mi caso pues es más fácil que yo me entere de estas cosas y que de verdad que el mundo no es así. El mundo místico es el tener conciencia y tener una experiencia detrás para poder ayudar a las personas, siempre para ayudar, no para que se sacrifiquen dejándonos ahí una cantidad de dinero, porque es que esto no funciona así. Realmente quien te quiera ayudar no se va a llevar, si hace falta, nada, ¿me entiendes? He ayudado a muchísimas gentes
sin tener que, a muchas personas sin la necesidad de beneficiarme de nada, ¿no? Se trata de poder ayudar. Yo entiendo que el trabajo que nos toca a nosotros como tarotistas o a lo que nos dedicamos no es fácil porque casi no tenemos vida y es un trabajo, como tú dijiste una vez, puedes ser o puedes tener este don las 24 horas, pues si hace falta, sí, y más si se necesitan casos, ¿no? Hay veces pues que pues alguien se ha perdido y en quién piensan, pues en ti, porque saben que te dedicas a esto y necesitan que les eche una mano, y gracias a esto pues hemos podido colaborar. Para eso estamos, ¿no? Si no, también sería inútil, ¿no?, el trabajo. Pero a mí me molesta que cuando te dedicas a esto, pues depende cómo, pues te puedes sentir mal por culpa detrás de estas cosas que cuando se me preguntó en la revista, sobre todo, me preguntaron si había muchas estafas por Internet. Evidentemente, este chico fue estafado directamente por Internet. Él encontró el teléfono por Internet y las fotos se la mandaron vía Internet. Todo fue Internet. Jamás fue a la consulta de esa persona y fue estafado por Internet. O sea, no sé si tuvo que hacer un Bizum, tuvo que hacer no sé cómo fue el pago realmente, pero fueron más de 400 euros. Ahora empiezan a ser un poquito más descarados, empiezan a mostrarse y de hecho en muchísimos parkings de muchísimos lugares vamos a coger el coche y en el parabrisas encontramos un papelito. Santero, curandero, quieres saber tu futuro, quieres saber algo de tu pasado, quieres saber cómo sanarte, llámame, precios económicos, o sea, todo eso que veáis, huir de ellos. Yo os diría que todo lo que escuchéis de palabra de santero, curandero, vosotros ese papelito, una bolita y a la papelera. Es que es ridículo, porque yo eso estoy cansada de decirlo aquí. Tú puedes tener un don, evidentemente, pero para mí hay muchos dones, no solo el mundo de la clarividencia o de ser medium, es que hay muchos dones. Hay personas que hacen trabajos increíbles y tú dices, esto es un don, un pintor, lo que sea. Es que cada uno tiene un don, el que trabaja donde sea, pero es ridículo que una persona ponga que es santero, que te puede mirar el futuro pasado, que puede ver a tus seres queridos. O sea, una persona no sirve para hacer todo. ¿Cuántas veces hemos desmentido aquí o hemos dicho que ser medium es una cosa y tener clarividencia es otra? Son dos cosas muy diferentes, que hay muchos mediums que, bueno, no lo entiendo porque yo creo que tendrían mucho trabajo como medium, pues también se quieren dedicar al mundo de la clarividencia, al mundo de la astrología y a tocarlo todo. Y a mí me parece un error tremendo, porque yo creo que un medium tiene una capacidad increíble, algo que no todo el mundo puede tener y acceder, y que solo con eso ya se bastarían. Pero ellos insisten, ¿no? Insisten en dar predicciones cuando, por ejemplo, no les toca. Para mí es otra parte de estafa, porque yo, por ejemplo, si viene alguien a mi consulta para decirme, no, ha fallecido tal, ¿lo ves por aquí? Pues le voy a decir que no tengo ese don, no puedo ver eso. Puedo ver el pasado, presente y futuro. Te puedo decir si vas a encontrar un trabajo o si alguien se tiene que ir, pues podré verlo y te podré comunicar, ya que he tenido a veces consultas pues bastante... No han sido a veces siempre consultas a veces muy buenas, sino que he tenido gente pues que han tenido cáncer y me han venido a decir si vale la pena luchar, tirar adelante o tirar la toalla. O sea que me he encontrado con algunos papeletas bastante duras, no os creáis que esto es fácil. Entonces estamos para eso, ¿no? Pues para decir, pues sí, la toalla la tiramos en la playa y hay que seguir y continuar, ¿no? Y yo creo que pues esa es la labor que nos toca hacer a nosotros, pero sobre todo mucho cuidado con las estafas. Claro, muchas personas que nos estarán escuchando dirán, bien, todo esto es muy bonito, pero en la práctica, ¿cómo detecto o cómo puedo darme cuenta de esa persona con la que estoy hablando o esa persona a la que voy a visitar es un farsante? Mira, normalmente siempre tienes que ir ahí a alguien que sea recomendado, ¿vale? Y si tienes mala suerte de ir recomendado, como le pasó a esta joven que venía conmigo, pero le hablaron de una oferta y cayó en esa trampa, pues mala suerte. Pero para eso esa persona sospechó y quiso contactar conmigo, y ella y su familia contactaron de seguida conmigo porque claro, ya llevaba un par de noches sin dormir y pensó, bueno, aunque pase vergüenza voy a llamar a Yolanda y le voy a comentar. Y yo le dije que lo podía haber hecho desde el mismo momento que salió de la consulta, que nadie está obligado a venir conmigo y que nadie está obligado, evidentemente, digo, pero cuando hay estos casos, por favor, siempre que se pida dinero, siempre, en casos
como 400, 500, 300, hasta 200 por hacerte una limpieza es absurdo. No sirve para nada. Hay cosas más simples que aquí hemos hablado muchísimas veces, de remedios caseros, de velones que vas tú a la tienda y te los gastas tú. Yo no me beneficio de nada. Y cosas que yo he hecho antes, siempre digo, no haré nunca o no recomendaré nada que no haya hecho yo antes, ¿vale? Sean velones, sean remedios caseros o incluso a la hora de leer un tarot. Jamás pondré un tarot en la mesa que no haya probado yo antes y haya visto que me haya ayudado. Y así funciona este mundo, es muy simple. Simplemente que donde se puede sacar un poco de dinero o donde hay gente que realmente pues la ven un poquito pasándolo mal o la ven un poquito con la autoestima bastante baja o están pasando un pequeño depresión encima, llegas a un lugar así y te limpian los bolsillos de una manera brutal. A la hora de hacer una limpieza, tener en cuenta diversos factores, es decir, juega un papel muy importante lo que os hace sentir a vosotros. Es decir, que venga una persona y te diga, sí, mira, en tu casa hay malas energías, voy a venir con palo santo, así lo agito, lo muevo y ya está. No, o sea, esto no funciona así. A ti, como persona que contrata eso, te puede servir a nivel de, al igual que llevas un amuleto y crees en ese amuleto, pero ya está. Es decir, limpiar una energía negativa, limpiar un lugar, no funciona así, ¿de acuerdo? Tienen que ir personas que realmente entienden, medium, sensitivos, y trabajar una y otra vez, hasta que eso que habita ahí, en aquel momento, si estamos hablando de una entidad que se ha apoderado de una casa, por ejemplo, decida marcharse. Y en el caso de una limpieza de una persona, lo mismo, no funciona con agitar un incienso o agitar palo santo y decir, ya está, no. Eso lo podríamos hacer todo el mundo, sin ningún tipo de don, sin ningún tipo de percepción, ir cobrando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya veáis que os van por ahí, y de esto lo vemos a diario, pero cuando digo a diario es a diario, personas que dicen, no, ya he llamado a una persona que viene a hacerme una limpieza en mi casa, ¿y qué va a traer? Pues un poco de palo santo, un poco de ruda, no sé, y me va... No, o sea, eso no funciona para ti, para creerte que lo que ha hecho funciona, pero realmente eso no sirve para nada. Del mismo modo, aunque me esté echando a la gente encima, yo lo siento mucho, pero esto es así. Cuando te encuentras a personas que no hacen más que decirte es que atraes lo malo, es que tu energía, para el otro lado. Sí, bueno, es que esto de las energías es muy relativo, pero sí que es verdad que si alguien te dice voy a hacer una limpieza a tu casa y voy a traer palo santo, incienso, para eso te lo compras tú y te haces tú la limpieza. No necesitas que nadie vaya a tu casa a ponerte incienso, es ridículo. Otra cosa que también quería comentar, que yo he mandado a veces gente a hacer limpiezas y son gente que trabajan con energías en casas, cuando pues hay casas que sí se sospecha que hay algo. Como a mí me pasaba, por ejemplo, en San Feliu, en casa de mi hermana, yo iba allí y yo notaba algo. Recordad que en casa de mi hermana, pues la propietaria de la casa falleció atropellada delante de casa de mi hermana. Y yo siempre le decía que allí en esa casa pues tenía una mala sensación, entonces se envía a una gente. Esa gente que fue son gente voluntaria, que han trabajado las energías, no cobran ni un céntimo y lo hacen todo gratuito. Y entonces son gente de confianza. Porque en el momento, ya no porque vayan de gratis, es cómo trabajan, cómo lo hacen, tiene sentido común lo que hacen. Entonces, yo agradecida que estoy porque fijaros que una vez que fueron a hacer la limpieza, yo esa mañana tenía consulta, y es curioso porque esa mujer fue atropellada allí en la puerta de su casa al dar de comer a los gatos, y cuando yo llegué y me aparqué, por primera vez bajé del coche y pude escuchar hasta los pájaros cantar, porque hasta en la puerta y en la entrada se hizo la limpieza. Jamás me había fijado ni que los pájaros cantaban. Y llegué aquella mañana y es que cantaban y comenzó a cambiar el ambiente, porque yo le decía a mi hermana, no me siento a gusto, aquí hay algo que no me siento a gusto, haré venir a una gente que trabaja con las energías, es gente voluntaria, saben lo que hacen, que es lo más importante, llevan años y años haciéndolo y son gente que no buscan ningún interés. Y así fue y así quedó la casa y es así como debe funcionar, no hay más. Yo personalmente prefiero, a la hora de hacer una limpieza, si tenéis que poner palo santo o incienso, lejía. Desinfecta mejor y deja que le guste, o si no, un fregasuelo de esos bien perfumados, os va a hacer mucho más efecto que todo lo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, quitando un poquito de bromas, sí tienes razón, Jorge, que queda muy bien la casa. Yo con lejía no, porque yo y la lejía no somos muy amigas, pero sí que es verdad
que lo que sí que funciona, yo en mis consultas sí que pongo mucho, es el incienso, ¿vale? Sí que es... ¿Por qué? Porque recordad que lo malo está en la superficie, está en el aire. Entonces, normalmente en las consultas necesitamos hacer limpieza antes de empezar una consulta, mientras estamos en la consulta, para que no nos hagan ver cosas que no son, ya que hay espíritus bastante burlones por ahí y es una manera de protegerse, ¿vale? Pero es una cosa que pongo yo, es algo que cualquier tarotista, no porque haga buen olor ni nada, no, se hace por protección. Entonces sí, lo de la limpieza de la casa con lejía y como ha hecho Jorge está muy bien, pero cuando ya se hacen consultas o se van a hacer cualquier cosa, supongo que una medium debe hacer lo mismo, se debe proteger de alguna manera, pues está para eso. Bueno, cerramos aquí nuestro Voces del Más Allá con este tema tan interesante a la vez que peliagudo, que son estos falsos profetas, porque creernos hay muchísimos, y aquellos que os gusta el mundo del misticismo, del misterio en general, el que más o el que menos, tarde o temprano, os toparéis con alguno que os dice: yo soy chamán, yo soy curandero, yo soy esto, yo soy lo otro, y quizá alguno sí que lo sea. Con lo cual, lo que estamos diciendo aquí no va para todo el mundo. No es un ataque, bueno, tampoco es un ataque. Es una advertencia, pero no es en general, porque hay personas que sí que tienen el don y que, bueno, que sí que pretenden ayudar, ¿no? Pero en épocas, sobre todo, de crisis, en épocas convulsas, conflictivas, como lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19, estos estafadores salen en manada, porque precisamente esto es como cuando empezó el auge del espiritismo. Si bien es cierto, pues tenemos que remontar a mediados del siglo XIX, donde cogió fuerza fue en la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque toda la gente de dinero, porque esto era algo para la gente de dinero, querían contactar con sus hijos que habían fallecido en el frente. Pues esta gente, ¿qué hacía? Bueno, pues montaba sesiones de espiritismo, se ponían una campanita en el dedo pequeño del pie y lo hacían mover, hacían ver que salían ectoplasmas, hacían juegos de sombras, de luces, y había una persona detrás escondida de la cortina. Es decir, que cuando hay épocas convulsas donde estas personas ven que de alguna forma pueden aprovecharse de la buena fe de la gente, porque la gente lo único que quiere es que la vida le vaya bien, que la vida le vaya tranquila. Entonces queremos saber cómo va el trabajo, cómo va la salud, cómo va a ir nuestra vivienda. Pues estas personas están al acecho, como esa imagen, lobos con piel de cordero. No, es que vengo a ayudarte, sí, pero a cambio de ayudarte te va a quitar lo poco que tienes. Así que, con los consejos que os hemos dado hoy, yo creo que a más de uno de estos falsos profetas podréis ver venir de lejos. Sí, evidentemente no es un ataque contra nadie, porque entonces sería echarme piedras hacia mí misma, ¿no? Lo único que venimos a decir, sobre todo cuando hablamos de este tipo de estafas, sea vía internet, que hay muchísimas, porque mucha gente pues cree en los amarres y cree que, bueno, destrozar parejas es lo mejor, pero que muchas veces están haciendo estos amarres, están gastando un dineral y no les está sirviendo de nada. Pero claro, no sabemos luego si en el mundo espiritual se van a librar, ya que este trabajo, recuerda que nada en el mundo espiritual es gratuito, así que no sabemos hasta qué punto se están poniendo en riesgo de verdad. Entonces, mucho cuidado, no es un ataque contra nadie, simplemente que si todo el mundo hiciéramos lo que nos toca hacer y que es la de ayudar y punto, que para eso pues bueno, venimos y podemos hacer esto, o tenemos estas capacidades para llegar a hacer estas cosas, pues que sea para eso, pero no para estafar, porque luego nos meten todos en el mismo saco y la verdad es que es muy triste. Entonces, bueno, pues lo dicho y que mucho cuidadito. Yolanda, formas de contacto y sobre todo advertir, durante este mes estamos de vacaciones, pero no en el sentido literal. Por ejemplo, Yolanda no atiende ahora presencialmente, ¿vale? Durante unos días desconexión, pero bueno, Yolanda, formas de contacto. Pues mira, por teléfono al 647-552954, como dice Jorge, las consultas serán telefónicas hasta el día 23 de julio. A partir de ahí volvemos con las consultas presenciales. Recordad también que tengo Instagram, Yolanda Martínez 544, que cada semana subo un vídeo con las energías de Osho Zen. Para mí es un gusto y un placer hacerlo. Y también recordad que tengo Facebook. Además, cada día más divertido, no sé qué pasa en mi muro, que os animáis todos ahí. Yo ya dije que mis Facebook y mis redes sociales son muy divertidas. Eso sí, no tengo Messenger, que hay mucha gente que me pregunta si no tengo Messenger. Tiempo al tiempo, porque si recordáis, cuando empezamos con Voces del Más Allá, no tenía Facebook, no tenía Instagram, tan solo había WhatsApp
y teléfono. Ahora ya no hay casa presencialmente donde ir, y eso que tiene aire acondicionado, pero sí tiene Facebook, sí tiene Instagram, también se retiró el WhatsApp, luego se lo volvió a poner. Darle tiempo al tiempo y también se meterá en Messenger, en Telegram y en todo lo que haya. No es cierto, que poco me conoces, Jorge. A veces me sorprendes. En el Messenger, si lo hubiera querido abrir, lo hubiera abierto, pero no quiero. Quiero paz, por Dios. Pero para eso está Instagram, que Instagram sí que te obliga, no puedes dar la opción esta. Pero bueno, en Instagram está todo más controlado, es como una familia. De momento somos poquitos y bien. ¿Sabes lo que pasa? Que las redes sociales como Facebook acapara a muchísimas personas, y yo entiendo que hay mucha gente que quiere hablarte, que quiere contarte sus cosas o quieren preguntarte si estás casada o no, pero la verdad es que no tengo tiempo para responder esas preguntas. Al colectivo masculino os tengo que decir que me decepcionáis muchísimo, ¿eh? A través de estos medios así no se liga, chicos. Os voy a tener que dar clases presenciales de cómo se hace, porque así, desde luego que no. Pues sí, es cierto. Hay cosas que no se deben preguntar por las redes sociales, y mucho menos cuando se ponen en tu muro. Pero es que mi muro, en mi Facebook, de verdad, es overbooking. Ahí no sé qué pasa, que no sé, ahí todo el mundo colabora. Oye, que a mí, yo estoy encantadísima, pero que hay preguntitas que es verdad que no hay que hacerlas. Yolanda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final del espacio de esta semana. Nosotros regresamos dentro de 7 días con otras apasionantes historias. Que paséis una muy feliz noche.